¿Cómo nos comunicamos las personas que tenemos esas capacidades activas con esos fallecidos para pedir respuestas e información? Como siempre voy a hablar desde mi experiencia, aunque escuchando a otras personas sí que hay cosas que coinciden. Tengo que decir, para empezar, para explicar, para que podáis entender que estos seres queridos que ya no están con nosotros en este plano físico son energía, ya no existe este cuerpo físico, por lo tanto no se comunican, no se pueden comunicar de una manera normal. Entonces cuando yo los veo ni siquiera mueven la boca, se intentan transmitir de manera telepática. ¿Qué pasa? Que luego nuestra mente humana tiene que traducir lo que ellos quieren representar. Pues puede ser mediante imágenes, hay veces que parece como una película, hay veces que sí, que me encuentro con fallecidos que son súper charlatanes, que quieren hablar, que te llega una conversación completa, o frases o palabras, pero hay otros que son como las piezas de un puzzle y ahí viene lo complicado. Cuando llegan estos fallecidos que te mandan como imágenes sueltas y todo son como piezas que luego tienes que recomponer en tu mente y buscarle el significado, porque luego es verdad que, por ejemplo, el significado que tenga para mí, a lo mejor alguna imagen, luego para otra persona, o sea, otro medium, puede ser que no sea el mismo significado. Por lo tanto, cada uno tiene que trabajar en entender qué es lo que le está llegando. Y al principio sí que es verdad que es un poquito complicado y caótico. Y hoy por hoy todavía hay veces que me cuesta entender ciertos mensajes que me llegan. Luego, otra cosa es que ellos deciden en todo momento si quieren responder, si no, y qué es lo que quieren responder. Porque hay preguntas, y creo que lo expliqué una vez, que donde están ellos ya no tienen coherencia, ni tienen sentido. Allí no hay mente física, por lo tanto, ciertas preocupaciones, ciertas emociones allí ya no son válidas. Entonces, para ellos no tienen sentido responder a ciertas preguntas, ¿vale? Hay otras que sí, pero hay otras que no. Entonces, hay que respetar en todo momento lo que ellos quieren responder y lo que ellos quieren comunicar a ese ser querido. Y estamos hablando de personas. Cuando ya intento comunicarme con animales, es todavía un poco más complicado, porque ahí sí que es verdad que, aunque es verdad que me he encontrado con animales que incluso he mantenido una conversación normal, pero generalmente son imágenes, ¿no?, que luego tienes que interpretar. Por ejemplo, hace poco con una conocida que se le había fallecido su gatito, entonces las imágenes que me estaba llegando de él, por ejemplo, me llegaba que iba corriendo a la hora de la comida, es como lo estaban llamando, iba corriendo con la otra compañera, con la otra gatita, y luego él se quedaba como, ¿por qué estoy corriendo? ¿Por qué estoy yendo hacia la comida? ¿No? Entonces no terminaba yo de interpretar eso. También me enseñaba como que entraba en el arenero y luego lo llenaba todo de arena. ¿Qué pasa? Que luego, al entender que este gatito no se había marchado todavía porque su mamá humana sentía una culpabilidad por el momento de su fallecimiento, este animal se había quedado pegado a ella como para acompañarla durante un tiempo más, a ver si superaba un poquito esa culpa, ¿no?, y ese sufrimiento. Al no descansar, al no irse a ese plano, a casa, ellos mantienen esas emociones, al igual que los seres humanos, ellos siguen manteniendo esas emociones. Por lo tanto, luego entendí, cuando ella me explicó, que cuando ella llamaba a la hora de la comida, ella en alguna ocasión había notado que su otra gata volvía de repente, se volvía para atrás, como si algo más viniera corriendo al tema de la comida. Claro, ahí entendí que él me estaba diciendo que él también seguía corriendo a la llamada de la comida, pero luego entendía de decir, ostras, si yo no como, ¿no? Algo así me quería hacer entender. Y lo del arenero era que ella me decía que ella lo pensaba, ¿no? De no sé qué, bueno, recuerdos del arenero, que mira, ahora ya no sé qué de la arena. O sea, son imágenes que a lo mejor en el momento yo no entiendo, pero luego ese familiar, ese ser querido, sí le encuentra el significado. Luego, otra cosa que quería explicar es el tema de que cuando por ese fallecido viene ese familiar o esos dos familiares, no tienen que ser siempre familiares que estaban muy en conexión con ellos en vida, porque hay veces que me dicen, ostras, pero este familiar yo pensaba que iba a venir por él, yo qué sé, fulanito, porque tenían una conexión muy especial. Tengo que decir que
tenemos que olvidarnos de lo que se hizo aquí en vida, en este plano físico, y tenemos que olvidarnos de la mente física de este plano, porque nunca sabemos el acuerdo que tienen en ese otro lado, en ese otro plano, las conexiones que han tenido en vidas pasadas, el que acordaron antes de venir aquí para decidir que el día que tú fallezcas yo voy a ir a recogerte, yo te voy a acompañar en ese proceso hacia casa. Otra cosa importante es que nunca hay que esperar que se comporten o que digan cosas parecidas a lo que decían en vida. Sí que es verdad que a veces sí que dejan caer algo para dar pista de que son ellos, pero por ejemplo, si hay personas, como me he encontrado el caso hace un poco, que eran personas con mucho apego a cosas materiales, su ropa, sus muebles, su casa, que nadie tocara nada, no les gustaba la visita, y de repente, desde la luz, viene el mensaje de: no tiene sentido que os quedéis con mis cosas guardadas, ni con ropa, ni con objetos, ni con nada. O sea, deshaceros, tirarlo, donarlo, lo que queráis, ¿no? Y a veces suena chocante de que ese familiar en vida que tenía ese apego a todas esas cosas, luego te diga: no, deshaceros de todo eso, ¿vale? Si ese familiar no se hubiera ido a la luz, hubiera dicho: no deis nada de mis cosas, ¿no? Porque siguen con ese apego y con esa emoción. Pero una vez que pasan a la luz, como ya no hay mente ni guardan esas emociones del personaje que fueron aquí en vida, pueden dar a veces mensajes que son un poco chocantes para los familiares que se quedan aquí. ¿Pero por qué? Porque hay que entender que ya no existe esa mente, que ya no existen esas emociones que eran esa persona aquí en vida, ¿no? Y allí es como le encuentran el sentido a todo, es decir, lo material no importa, los objetos, la ropa no importa, y más una vez después de fallecido, ¿qué sentido tiene que esa casa acumule esa carga energética de esa persona que ya no está entre nosotros? Y claro, sí que es verdad que yo puedo deciros que vuestro familiar os quiere mucho o está muy orgulloso de vosotros y todo eso, pero a veces es mejor que digan algo rotundo y verdadero, aunque no concuerde con lo que eran ellos en vida, pero que en realidad ellos lo están viendo allí desde otra perspectiva, y te digan: no tiene sentido esto ahora, o no tiene sentido esto otro ahora, actúa de esta manera o actúa de esta otra manera, digamos. Sí, os quieren mucho, pero si es que eso no hace falta ni decirlo. Os siguen queriendo, os siguen amando, porque hay gente que dice: pero es que nos ven, nos escuchan, me sigue queriendo, saben que lo amo, saben que me arrepiento por esto, o lo saben todo. Que estén allí no significa que no estén aquí. Allí es como algo energético, como una red energética que se comunica con un todo, con un uno. Es decir, están allí y al mismo tiempo están sintiendo en todo momento lo que pasa aquí. Lo que pasa que allí no hay juicio y allí no hay esa mente, repito, física, o sea, no le van a dar vueltas a cosas incoherentes, que aquí sí tienen ese sentido, esa carga, y allí no la tienen. Por lo tanto, no te sientas culpable por nada, porque ellos allí van a entenderlo todo, y siéntete bien porque ellos saben en todo momento que lo amas, que lo quieres, al igual que ellos a ti.